Muy buenos días con cada uno de ustedes, señores participantes. Mi nombre es Helin Velázquez Guzmán, soy instructor de ICEM. Bien, en esta oportunidad tenemos el curso de uso de autorrescatador y el uso de refugios mineros. Esto en cumplimiento a los artículos 255 y 151 del Decreto Supremo 024, nuestro Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. Bien, iniciemos entonces con este curso. Bien, antes de ello, una reflexión, ¿no? ¿Un incendio es un problema para la minería subterránea? ¿No? Fíjese aquí en los antecedentes, en la mina El Teniente, en el país de Chile, en 1945, sucedió una de las tragedias más grandes a nivel mundial, debido a humos, debido al monóxido de carbono. 355 mineros fallecidos, a causa de el monóxido de carbono, ¿no? Generado por la combustión incompleta, ¿no? En los incendios. Entonces, hoy en día contamos con dispositivos como el autorrescatador, que justamente minimizan pues la cantidad de monóxido de carbono. Bien, entonces empecemos con el autorrescatador. En el artículo 255 de nuestro reglamento indica: en toda mina subterránea donde se utilicen explosivos y equipos con motores petroleros, el titular de la actividad minera debe proveer a sus trabajadores el respirador de autorrescate o autorrescatador también, ¿no? Más conocido como autorrescatador. Es lo mismo, autorrescate, ¿no? Para su protección contra gases de monóxido de carbono en función a la evaluación de riesgos de los trabajos a realizarse. Estos respiradores, aquí indica como respirador, porque en realidad el autorrescatador es un respirador especial, ¿no? Un tipo de respirador especial, ¿no? Estos respiradores especiales se utilizan por los trabajadores solo en casos de emergencia. Entonces solamente lo utilizamos en casos de emergencia. ¿Y cuáles son esos casos de emergencia? Pueden ser incendios, como hace un momento mencionado, ¿no? Incendios de gran magnitud. Imagínense, toda la mina se llena de humos, ¿no? Humos y prácticamente el monóxido, ¿no? Monóxido de carbono. O también otra emergencia puede ser una explosión, ¿no? Explosión de polvorín, imagínense. Toda la mina se llena de gases, ¿no? Debido a explosión de un polvorín, ahí todos los explosivos. ¿Qué más nos indica? Estos respiradores deben ser fabricados para una protección mínima de 30 minutos, o sea, media hora. Eso es como mínimo. Hoy en día los fabricantes, ¿no? Fabrican con una duración de mayor tiempo, ¿no? Hasta llegando hasta una hora, va a depender del fabricante. Entonces, sin embargo, el reglamento indica mínimo 30 minutos. El propósito de este curso, ¿no? El propósito es proporcionar al personal de Pan American Silver de la unidad Huertón conocimientos generales sobre el uso y manejo del autorrescatador. Vamos a ver la importancia. El autorrescatador. El autorrescatador es un equipo de un solo uso que provee protección respiratoria para escapes en casos de emergencia, donde se encuentra excesiva generación de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, solamente en casos de emergencia donde hay exceso de monóxido de carbono. Bien, cuando hablamos de exceso, pues es algo, digamos, relativo, ¿no? ¿Cuándo se dice exceso? Eso vamos a verlo más adelante en una tabla, ¿eh? Excesos. ¿En qué momento utilizamos el autorrescatador? El monóxido de carbono. Este gas es un gas que no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Entonces, este gas, dice, puede causar la muerte cuando se respira en concentraciones elevadas. Su detección por parte de una persona es realmente complicada. No se puede detectar porque justamente hace un momento decía, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, ¿no? Incolor, inodor, insípido. Entonces,
es complicado su detección. El monóxido de carbono es un subproducto de la combustión incompleta de los materiales. Aquí está la tabla que les indicaba. Los efectos del monóxido de carbono en nuestro organismo, ¿no? O en el organismo humano. Aquí nos indica, para una concentración de 44 partes por millón, si esto convertimos a porcentaje, ¿no? Es dividirlo entre 10.000. En porcentaje vendría a ser 0.0040%. Mejor hablamos en partes por millón y así lo entendemos. Si hablamos en porcentaje nos vamos a complicar. Entonces, partes por millón hablamos cuando las concentraciones son pequeñísimas. Entonces, para una concentración de 44 partes por millón y a una exposición máxima de 6 a 8 horas, ¿qué signos o qué efectos en nuestra salud vamos a sentir? Allí dice, máxima concentración permitida. Los labios y uñas toman un color rojo brillante. Nuestros labios se hipocolorean, ¿no? Más rojos. Entonces, posiblemente hasta ahí no nos demos cuenta. ¿Qué pasa si la concentración es más? 200 partes por millón. Si hablamos en porcentaje, 0.02%. Están 200 partes por millón. Con un tiempo de exposición de 2 a 3 horas, vamos a sentir cefalea leve. O sea, es un dolor de cabeza leve. Dolor de cabeza leve. Entonces, los prevencionistas de riesgos, los especialistas, a partir de este nivel de 200 partes por millón, ya podemos utilizar el respirador de autorrescate o el autorrescatador. Ni bien sentimos este síntoma, un dolor de cabeza leve, ya imaginamos que estamos a 200 partes por millón de monóxido de carbono. También es importante pues portar nuestro detector, ¿no? Nuestro detector de gases, ¿no? Entonces este es un límite, digamos, ¿no? A partir de aquí ya comenzamos a usar nuestro autorrescatador. ¿Ya? Entonces ahí nos avisa el libro. Si bien es cierto el monóxido no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, pero se manifiesta con estos síntomas. Entonces ahí ya nos damos cuenta, ¿no? De que aproximadamente a qué nivel de partes por millón nos encontramos. Un dolor suave de la cabeza. Ya, inmediatamente utilizo el autorrescatador. ¿Qué pasa si el monóxido está a una concentración mayor, 400 partes por millón? ¿Cuál es el síntoma de 1 a 2 horas en una exposición? Cefalea frontal. Sí, ya es el dolor de cabeza a nivel de la frente, ¿no? Aquí, esta parte. ¿Qué pasa si el nivel es mucho más? 800 partes por millón de monóxido de carbono. ¿Ve? Dentro de 45 minutos, ¿no? El tiempo también ya se va cortando. En 800 partes por millón vamos a sentir mareos, náuseas, convulsiones, insensibilidad durante 2 horas, ¿no? Náuseas. Ya es más, pues, 800 partes por millón. Y si la concentración es más aún, 1600 partes por millón, ¿no? Dentro de 20 minutos, cefalea, taquicardia, ¿no? El corazón comienza a latir rápidamente, ¿no? Taquicardia, mareos, náuseas, rapidísimo. A 1600 partes por millón en menos de 2 horas, muerte. Muerte, riesgo de muerte. ¿Qué pasa si la concentración es mucho más? 3200 partes por millón. De 5 a 10 minutos, ¿no? Cada vez el tiempo más corto, ¿no? De 5 a 10 minutos, cefalea, mareos y náuseas. Dentro de los 30 minutos, muerte. Si la concentración es aún más, 6.400 partes por millón, esto ya, si hablamos en porcentaje, fíjese, 0.64%. Casi 1%, casi 1%. Falta un poco nada más para acá, 1%. De 1 a 2 minutos, dolor de cabeza, mareos, convulsiones y paro respiratorio. Menos de 20 minutos, la muerte. ¿Qué pasa si es mucho más? Digamos, 12.800 partes por millón. En porcentaje vendría a ser 1.28%. Más de 1%, 1.28%. Ahí, inmediatamente,
inmediatamente, inconsciencia después de 2 o 3 respiraciones. 2 o 3 respiraciones, inconsciencia, inmediato, y muerte en menos de 3 minutos. ¿Ya? Entonces, esos son las concentraciones, los efectos de la concentración del monóxido y teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo actúa? ¿Ya? Entonces, no llegar hasta estos síntomas, ¿no? Hasta estos síntomas de 400, 800, 1600, no, al inicio nada más, ¿no? Entonces hay recomendaciones que a partir de 200 partes por millón es el límite techo en el cual ya podemos utilizar nuestro autorrescatador. Un dolor leve en el cabeza, ya, inmediatamente. Aquí estamos viendo los autorrescatadores. Estos pueden haber de distintos modelos, dependiendo de los fabricantes, ¿no? Entonces vamos a ver, el autorrescatador usa un catalizador llamado opcalita, que convierte los gases tóxicos de monóxido de carbono en gases de dióxido de carbono. ¿Esto qué significa? El monóxido es un gas tóxico. Cuando hablo de tóxico, significa venenoso, ¿no? En cambio, el dióxido de carbono no es tóxico, sin embargo, nuestro reglamento indica también, hay un límite, ¿no? Que son 5000 partes por millón. Lo que hace el monóxido es desplazar el oxígeno. Y desplazamiento del oxígeno es asfixia, ¿no? Nos puede hacer daño por desplazamiento del oxígeno, pero no es tóxico, ¿ya? Con respecto al monóxido, este sí es tóxico, este sí es venenoso, este en cuestión de minutos nos puede matar, como vimos en la tabla, ¿ya? Entonces, este autorrescatador, la única función que cumple no es que nos va a proveer oxígeno, no. La función que cumple es este monóxido, este CO, lo va a convertir en CO2, en un gas no tóxico. Entonces, es decir, que este equipo no transforma el monóxido en aire respirable con un adecuado porcentaje de oxígeno. Bien, entonces, una recomendación que dan los fabricantes es de que cuando hay un incendio, humos, gases, el oxígeno debe estar mínimo 19.5%. Siempre debe mantener mínimo 19.5%. Y ahí, pues, funciona correctamente. Bien, aquí estamos viendo la opcalita. Dice, ¿qué es la opcalita? Es una mezcla de óxido de cobre y óxido de magnesio, ¿no? Son 2 metales, ¿no? 2 óxidos de 2 metales, el cobre y el magnesio, utilizados como catalizador para convertir monóxido de carbono en dióxido de carbono cuando se exponen al oxígeno en el aire, ¿no? Cuando se exponen. ¿Ya? Entonces, este catalizador, ¿no? En contacto con el monóxido, esto va a convertirlo en dióxido, ¿no? En CO2. ¿Ya? Entonces va a haber una reacción exotérmica. Cuando digo reacción química exotérmica. Una reacción química exotérmica va a generar calor. Vamos a sentir calor ahí en la boca, en la garganta. Eso lo vamos a verlo, ¿no? Bien, aquí estamos viendo la estructura del autorrescatador. Ahí está. Por la parte baja, vamos a empezar por la parte baja. Ahí dice aire, vapor, polvo, ¿no? Un incendio, imagínense. Va a haber aire, va a haber vapor, polvo también. Y esa especie de saco, ¿no? Esa pequeña bolsa, ¿no? El saco, ese viene a ser el bolso de filtro de polvos gruesos, ¿no? Funciona como un filtro de polvos. Y en la parte interior vamos a encontrar estos ambientes donde está. Aquí tenemos el elemento deshidratador, este de parte oscura, ¿no? Eso deshidrata, elimina la humedad, el agua, ¿no? Se queda ahí. Y en la parte superior tenemos ya la parte de la opcalita. Ahí está el catalizador, la opcalita, el cual convierte gas de monóxido tóxico a CO2 no tóxico. De tóxico a no tóxico. Esa es la función de la opcalita. Entonces, sigue pasando, entonces ya podemos respirar un aire, ¿no? Con su oxígeno 19.5%. El CO2 puede estar aproximadamente 400-500 partes por millón. Eso no nos va a causar daño. El monóxido va a causar
daño, más de 5.000 partes por millón por desplazamiento de oxígeno. ¿Bien? Entonces, en este caso, vamos a estar llegando de de dióxido de carbono hasta 500 partes por millón, lo cual no causa daño a la salud. Entonces, lo importante es de que hemos bajado la cantidad de monóxido, ¿no?, convirtiéndolo a dióxido. Esa es su función del autorrescatador. Los demás, vemos ahí las partes, ahí está la válvula respiratoria, la boquilla, el clip nasal, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver. Vamos a ir viendo la siguiente diapositiva, el uso. Uso del autorrescatador. El autorrescatador debe ser usado al primer indicio de explosión o fuego, aún si no se puede ver el humo. Esa es una recomendación. Podemos utilizar también ahí, al inicio de una explosión, al inicio de un incendio, o también dice cuando los valores del monóxido superen el valor límite, ¿no?, valor techo de 200 partes por millón. Y eso es lo que veíamos hace un momento, ¿no?, en la tabla, que a 200 partes por millón, ¿no?, hay un leve dolor a nivel de la cabeza, ¿no?, leve dolor. Si la concentración de oxígeno está fuera de sus valores permisibles, o si está contaminada con otros gases o también vapores tóxicos, este autorrescatador no te protegerá. Entonces, algo importante es, hace un momento indicaba de que haya humo, gases, monóxido, distintos tipos de gases, el oxígeno debe estar en 19.5%, ¿no? Ese es lo que recomiendan, ¿no?, los fabricantes, ¿no? El oxígeno, 19.5%. Ahí va a funcionar nuestro autorrescatador, ¿no? Por eso es importante también, a la vez que tengo mi autorrescatador, también debo tener mi monitor de gases. Atmósferas deficientes de oxígeno. ¿Cuándo puede haber deficiencia de oxígeno? Puede suceder por una mala ventilación, por desplazamiento del oxígeno por otros gases, ¿sí? Otros gases pueden desplazar el oxígeno, o reacciones de oxidación, por ejemplo, fuego, ¿no? Entonces, cuando hay fuego, incendio, el oxígeno también se va consumiendo, la combustión, ¿no? Entonces, por lo importante ahí estar con nuestro monitor de gases y el autorrescatador, ¿no? Bien, estamos viendo el uso del autorrescatador. El autorrescatador, una vez activado, tiene un tiempo de duración de 60 minutos. El reglamento decía mínimo 30 minutos, pero nuestros autorrescatadores, hoy en día los fabricantes, ¿no?, lo están fabricando mínimo de 60 minutos, una hora. Tiempo de vida en operación de un autorrescatador, ¿no?, utilizándolos, sin dañarlos, cuidándolos muy bien, nos va a servir por 10 años. Y si están almacenados, sin utilizar, ¿no?, solamente almacenados, tienen una vida útil de 15 años. Entonces, leamos los catálogos de estos autorrescatadores, ¿no? Ahí vienen las indicaciones más detalladas. Especificaciones del autorrescatador. Probado en un tiempo de 60 minutos con 1%, el cual es, a decir lo mismo, 10.000 partes por millón de monóxido de carbono en un ambiente en aire a 25 grados centígrados y 95% de humedad relativa, en un rango de flujo continuo de 32 litros por minuto, indica. No suministra oxígeno, pero su función es oxidar el monóxido de carbono a dióxido de carbono, con una reacción de calor resultante. Entonces, sí, a estas condiciones, el autorrescatador funciona hasta 10.000 partes por millón, imagínense, 1%, ¿no? Y en la tabla veíamos, ¿no?, más de 1%, ¿no?, han sido probados y funciona correctamente. Por lo tanto, cuando se utilice el autorrescatador en atmósferas con monóxido de carbono, el aire que entra por la boca del usuario será caliente y seco, ¿no? Decía de que hay una reacción exotérmica debido a la alcalita con el monóxido, entonces vamos a sentir un calor, un aire caliente en la boca, en la garganta, vamos a sentir que nos está quemando tal vez, pero no nos desesperemos, ¿no? No nos desesperemos al respecto. Bien, aquí vamos a ver un video, ¿no?, sobre el uso del autorrescatador.
Atentos con el video. Los gases producto del incendio están calientes y por lo tanto se encuentran en la parte superior. Por ello, busca un lugar donde puedas ponerte de rodillas o sentarte para colocarte el autorrescatador. La manera correcta de colocarlo es la siguiente. Retira la bota del autorrescatador y levanta la palanca de liberación hasta que se rompa el sello de garantía de la parte interior. Con tus dedos índice y pulgar, jala hacia arriba la palanca roja de liberación para quitar los ganchos y abrir el autorrescatador. Deshazte de la cubierta. Saca el autorrescatador tirando del arnés para la cabeza. Separa el clip nasal de la pieza bucal. Introdúcela en tu boca y muerde las protuberancias firmemente. Cierra los labios y no los abras mientras uses el autorrescatador. Toca la barbilla en la parte de plástico. Separa las almohadillas del clip y colócalas sobre las alas nasales para evitar que ingrese aire. La correa baja se ajusta detrás de la cabeza, mientras que la banda se coloca en la frente para mantener el peso equilibrado. Durante la evacuación, camina por las rutas especificadas. Debes tomar en cuenta las siguientes consideraciones al usar el autorrescatador. La respiración únicamente se hará por la boca. Las pinzas nasales no permitirán el paso de aire por tu nariz. El equipo se sostiene por sí mismo con la ayuda del arnés. Esto te permitirá tener las manos libres. Mantén la barbilla bien colocada en la pieza de plástico. Evita tocarlo una vez que lo hayas activado, debido a que este incrementa su temperatura a mayor cantidad de monóxido de carbono y puede quemarte. Por la reacción química que se produce en su interior, el aire respirable estará caliente, así que no te alarmes. Si te encuentras trabajando cerca de la salida, es mejor evacuar y no utilizar el autorrescatador. Como parte de tu equipo, porta el detector de monóxido de carbono para que puedas identificar las concentraciones peligrosas para la salud. Uso del autorrescatador. Bien, hemos visto el uso del autorrescatador, ¿no? En realidad es sencillo, ¿no es cierto? Ahí nos indicaba en la parte final, ¿no? El uso del arnés, las bandas elásticas. Ahí había un poco de un pequeño error en el video, no sé si se han percatado, no estaba tan ajustado, ¿no? En el video, ¿no? Entonces nosotros ajustemos correctamente esas bandas elásticas y el autorrescatador debe sujetarse, ¿no? Con el arnés o las bandas elásticas. Bien. También nos indicaba de que esta reacción exotérmica va a generar calor, ¿no? Y aquí está justamente la temperatura, ¿no? La temperatura del aire inhalado depende de la concentración del monóxido de carbono. Mientras más alta sea la concentración, más alta será la temperatura. Mientras más monóxido, el calor, la temperatura va a ser mayor. Eso es lo que nos indica. Este autorrescatador contiene un intercambiador de calor para reducir la temperatura causada por altas concentraciones de monóxido. Tiene un dispositivo, tiene un intercambiador, tiene algo que reduce la temperatura, ahí lo indica, el intercambiador de calor. Y hace un momento veíamos que han sido probados, ¿no? Aquí indica, ¿ve? Al ser probado al 1.5% a 15.000 partes por millón, ¿no? De monóxido de carbono, se demostró que el intercambiador de calor reduce efectivamente la temperatura del aire inhalado aproximadamente, fíjese, de 148 grados centígrados a 65 grados centígrados. ¿Ve? ¿Sí? Una temperatura de 148, en realidad ahí en el mismo el bolso, el saco del filtro de aire está a 148 en la parte donde está la opcalita. Sin embargo, cuando llega a nuestra boca, a nuestra garganta, llega a 65 grados centígrados. Esto sí lo podemos soportar, ¿no? Por eso les decía hace un momento, vamos a sentir que nos quema la boca, pero realmente no nos va a quemar. Y si por ahí alguien, ¿no? Sí me va a quemar, puede indicar, ¿no?
soportemos eso. Así nos queme la garganta un poco, tal vez. Es preferible estar salvos, tal vez con una lesión ahí en la garganta, ¿eh? Pero sin embargo, esta temperatura, vuelvo a indicar, no nos va a causar daño, ¿no? Que pueda pasar un poco, tal vez nos cause un enrojecimiento, pero preferible a ponernos salvos. Bien, aquí estamos viendo los pasos, cómo se utiliza el autorrescatador. Esto ya lo vimos en el video, ¿no? Vamos a repasarlo muy rápidamente. Retirar la capucha del protector del autorrescatador, lo vimos en el video. Retire la tapa del autorrescatador presionando y empujando la palanca roja. Y en el video vimos hasta que lo llega a romper, ¿no? 3. Una vez roto el sello de seguridad, quita la cubierta del contenedor y retire. Sacamos todo el autorrescatador. Jale el arnés para la cabeza y el respirador hacia afuera del contenedor. Eso lo vimos en el video. Esta parte también lo vimos. Ahí están los clips nasales, ¿no? El dispositivo bucal, ¿no? Introducimos en la boca, mordemos y sellamos con los labios, tal como lo indicó en el video. Utilicemos el clip nasal, ahí está, perfectamente. Y esta es la parte que en el video estaba mal en realidad, ¿no? El arnés o esa banda elástica en el arnés no estaba ajustada, en el video no estaba ajustada, ¿eh? Entonces ajusten correctamente, cosa que ahí no hay necesidad de estar agarrando el autorrescatador, porque el autorrescatador nos puede quemar la mano, nos indicaba, ¿no? Entonces ahí, bien ajustado con el arnés. Recomendaciones. La respiración con el dispositivo será difícil. Se recomienda que trate de no agitarse, ¿no? En efecto, ¿no? Un aire caliente. Además, el monóxido se va convirtiendo en CO2. El CO2, como les indicaba, la única función que, el único síntoma que nos puede causar es de que nos cause una agitación, un cansancio con el CO2, ¿no? Sentimos un cansancio, ¿no? Por eso indica que la respiración es dificultosa, ¿no? CO2 más aire caliente, sí, un poco dificultoso, pero no nos hay que alarmar. Es importante el uso del autorrescatador. Si no logra sacar el protector externo, puede usarlo sin problema, pero sosténgalo con una mano cubierta, ¿no? Puede haber ahí un que se atasque, generalmente por eso es importante cuidar el autorrescatador. Un golpe se daña, entonces es ahí donde tal vez nos salga el autorrescatador, ¿no? Entonces, usando un guante para evitar, ¿no?, en la temperatura, sí, podemos ahí sostenerlo. Antes de darle uso, exhale fuertemente a través de la boquilla, ¿no? Entonces, una vez que el dispositivo bucal ya está ahí instalado correctamente en nuestra boca y bien sellado con los labios, exhalamos fuertemente, exhalamos. Y ahí ya, y posteriormente, el autorrescatador así cumple, ¿no?, cumple por sí solo su función, ¿no? Este equipo nos puede salvar la vida. ¿Bien? Entonces usemos, no olvidemos, cuidemos. Es obligatorio todo personal que ingresa a mina llevar su autorrescatador. Bien, vamos a ver la segunda parte de este curso, los refugios mineros. ¿Qué es un refugio minero? Un refugio minero es un recinto hermético y a prueba de fuego que proporciona aire respirable, agua potable y alimentos a mineros atrapados en ambientes peligrosos, producto de ocurrencia de un siniestro, ¿eh? Ambientes herméticos, donde hay agua, donde hay alimentos, donde el aire es respirable. Tienen dispositivos, equipos como hay un equipo que pues limpia el aire, ¿no? ¿no?, que nos da un aire bien respirable para la subsistencia de la vida, ¿no? Bien, en el artículo 151 indica: toda mina subterránea dispone de estaciones de refugio herméticos, ¿no? Debe disponer, ¿no?, que son construidas o instaladas de acuerdo al anexo 19. Todo trabajador debe ser instruido sobre la ubicación y el uso de dichas estaciones, ¿no? Entonces, en nuestro artículo 151 del reglamento menciona que todo titular minero debe construir o instalar
Ustedes recuerdan el evento que sucedió el año 2010 en el país de Chile, ¿no? La mina San José. Hasta ese 2010, el reglamento, en ese entonces estaba el decreto supremo 046, indicaba: todo titular minero que realiza trabajos subterráneos debe construir refugios mineros, ¿no? Entonces, hasta esa fecha decía, se deben construir refugios, ¿no? Y no muchas unidades pues no cumplían con ese requisito, ¿no? O construían y no estaban tan bien construidos, o algunas veces usaban un comedor como refugio. Pasado ese evento, pues hemos ido mejorando, tal es así que este actual reglamento, fíjese, indica, ¿no? Los refugios deben ser construidos o instalados. Y hoy en día existen pues estos refugios, ¿no? Muy bien diseñados, ¿no? Móviles, ¿no? Entonces es importante conocer el uso de estos refugios, ¿no? Bien. Tipos de refugio minero. Hay dos tipos de refugios mineros, como indicaba el reglamento, ¿no? Se pueden construir refugios, a ellos le llamamos los refugios fijos, ¿eh? Se construyen en el mismo macizo rocoso. Y hoy en día, cumpliendo con todas las indicaciones, ¿no? En el anexo 20, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen refugios mineros en el mismo macizo rocoso. Y en la parte inferior vemos los refugios móviles. Se transportan junto al avance de las labores mineras, ¿no? Entonces, móviles bastante versátiles, ¿no? Podemos reubicarlos a medida que vamos avanzando, ¿no? En un nivel, zona norte, zona sur, o estamos profundizando. Refugio minero móvil. Los refugios mineros son estaciones móviles equipadas con alimentos y oxígeno para resguardar a los trabajadores mineros que se encuentran en lugares donde los riesgos a la vida son altos. Cuenta con un sistema de depuración atmosférica que regula la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, asegurando las condiciones fisiológicas del trabajador. Entonces, ¿qué nos indica, no? En estos refugios vamos a encontrar alimentos, agua, vamos a encontrar un sistema de depuración atmosférica, el cual nos va a dar un aire respirable. También vamos a encontrar estos sistemas de aire acondicionado, servicios, ¿no? Servicios higiénicos. Entonces, en la modificatoria del Decreto Supremo 023 indica, ¿no? Que alimentos y agua mínimo por 5 días para la cantidad de personas que están expuestas en ese lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Capacidad para 20 personas. Entonces, para estas 20 personas, agua y alimentos mínimo para 5 días. Esa es la última modificatoria, ¿no? Decreto Supremo 023. Entonces, como indicaba hace un momento, estos refugios generalmente los vamos a encontrar en zonas de un solo acceso, ¿no? Sabemos que en la unidad minera pues tenemos una mina, cuenta con distintos accesos, ¿no? El nivel tal, por otro nivel, una bocamina, ¿no? Sin embargo, la realidad es distinta. En la mina tenemos la necesidad de seguir profundizando o tal vez seguir avanzando y nos vamos a exponer a zonas de un solo acceso. Entonces, si usted se expone a estas zonas de un solo acceso, es importante que usted conozca in situ dónde está ubicado estos refugios, ¿no? Y a medida que vamos profundizando, a medida que vamos avanzando, también se pueden reubicar. Por eso decimos refugio minero móvil. Entonces, ni bien se reubiquen, es obligación del supervisor inmediato, del ingeniero responsable, comunicar a qué lugar se han ubicado. Y de nosotros, como trabajador, conocer in situ, ¿no? En qué lugar están. Requisitos mínimos de seguridad de los refugios mineros. Según nuestro reglamento, el Decreto Supremo 024, en su anexo 19, ¿sí? Los requisitos mínimos de seguridad de las estaciones de refugio para casos de siniestro se explican los siguientes puntos, ¿no? Entonces son las condiciones o requisitos mínimos.
Uno, estudio de riesgo. ¿Qué riesgos puede haber, no? Falta de oxígeno, caída de rocas, incendios. Entonces, estos refugios tienen que soportar, ¿no? Caída de rocas, derrumbes, incendios también. Dos, las condiciones físicas. Tres, servicios, sí, en su interior, servicios, ¿no? De un aire respirable, incluso les decía servicios higiénicos, agua, alimentos, servicios. Cuatro, accesos y señalización, ¿no? Todos debemos conocer cómo llegar a estos refugios. Cinco, características generales. Seis, equipos y herramientas. En su interior vamos a encontrar, ¿no? Equipos, herramientas, botiquines, ¿no? 7, reserva de alimentos, ya lo indicaba, mínimo para 5 días. 8 y demás, ¿no? Otras cosas más. 9, inspección y mantenimiento, 10 pruebas, ¿no? Entonces hay que tenerlos realizando con una adecuada inspección, ¿no? Por personal de estos equipos, ¿no? Un conocedor debe realizar las inspecciones. Dotación mínima. Estos refugios deberán estar dotados como mínimo de los siguientes elementos. Equipos de autorrescatadores en número relacionado con la cantidad de personas que desarrollan su actividad en el entorno del refugio. Autorrescatador. Alimentos no perecibles. Agua potable, la que deberá ser frecuentemente renovada. 4, tubos de oxígeno. 5, equipos de comunicación con la superficie. Ahora, esto es muy importante. En una emergencia, llegamos al refugio, lo primero que hacemos es encender el sistema de alarma y en segundo lugar comunicamos, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? Comunicar, ¿no? Que estamos utilizando el refugio, nos encontramos refugiados, ¿no? 6. El anexo 19 indica que debe haber ropa de trabajo para recambio. 7. Elementos de primeros auxilios, básicamente el botiquín, ¿no? Manuales explicativos para auxiliar a los lesionados, ¿no? Tiene que haber un procedimiento, un instructivo de primeros auxilios, ¿no? Y también tiene que haber un manual instructivo de cómo se usan todos los elementos que vamos a encontrar dentro del refugio. Bien, vamos a ver un video, ¿no? Del uso de un refugio minero móvil. Hay muchos modelos. En el mercado hay muchos fabricantes que cada vez van mejorando estos diseños, ¿no? Entonces, esto no significa de que es tan igual a todos los refugios, ¿no? Pueden haber algunos cambios, ¿no? Esto solamente por conocimiento general, ¿no? Porque es muy similar a los demás refugios, ¿no? Pero puede haber algunos pequeños cambios que no sean iguales, ¿no? Entonces, atentos con el siguiente video. Al ver, oler o saber que tenemos una emergencia en cualquier área de la mina, tenemos que llegar al refugio, abrirlo, ¿ya? Y aquí tienen las manijas bloqueo y desbloqueo, lo abrimos, el primero que entra activa la alarma, ¿se escucha? La voy a apagar porque los trabajadores se van a alertar. Entonces activa la alarma. Esa alarma es de 112 decibeles. Bien se puede escuchar a 200, 300 metros de aquí. Y es solamente para ubicación. En caso de un incendio te vas guiando con el oído porque el humo no te va a dejar ver nada. Entonces es para ubicación. Igual la luz verde. El primero que entra viene y abre el aire del sector. Si el aire del sector funciona,
No hay ningún problema, podemos estar con este aire todo el tiempo que sea. Pero para prevenir cualquier eventualidad de concentración de dióxido de carbono, vamos a activar el lavador de gases. Entonces en el lavador de gases vamos a vaciar aquí 7 porrones de soda lime, ¿no? O producto absorbedor de dióxido de carbono. Lo vaciamos, lo dejamos aquí. Después vamos a vaciar en esta otra charola el deshumidificador. Y aquí tenemos otra charola que lleva el soft knockout. El soft knockout es un absorbedor que va en este lado, regulador producto químico para monóxido de carbono. Estos son 6 botecitos y se usan por una sola vez. Entonces nosotros vamos a poner en esta charola este producto químico y es la única vez que lo vamos a cambiar. Este tiene que hacerse un reemplazo cada cuando, depende de cuántas personas estemos aquí y de acuerdo a esta tabla del número 10. ¿Ah? Entonces la duración de este producto químico va a ser en relación a las personas que estemos en el refugio minero. Vamos a prender el detector de gases para estar monitoreando la atmósfera aquí dentro del refugio. Y en tanto, otra persona o el que entró al principio ya está hablando por radio halcón. Y la forma de hablar al com es la siguiente: com, adelante, esto es una emergencia. Porque si le hablamos al com de com, adelante, tal vez esté ocupado y no conteste, o tal vez no esté, ¿verdad? El operador del com. Entonces tenemos que decir que es una emergencia para que nos conteste cualquier persona que esté en el com y del aviso, ¿sí? Ya después el com se encargará de difundir la emergencia y hacer lo que le corresponde. No hay ningún problema, podemos tener asistencia a distancia por medio del radio o del teléfono. Quien esté aquí debe informar cuántos están, de dónde, cuál es la emergencia, si tenemos personas lesionadas, si no tenemos personas lesionadas, los nombres de cada uno de ellos y quién hace falta por entrar aquí, ¿no? Y al cómo los tranquiliza, les dice no se preocupen, vamos a activar a la brigada de emergencia para que elabore el plan de rescate. Okay. Pero dice aquí se van a mantener listos. Ahorita ustedes cómo sienten la atmósfera, está caliente, ¿no? Bueno, para eso cuando se empieza a poner caliente la atmósfera, tenemos aquí un mini split, ¿eh? Lo prendemos y ahorita van a sentir la frescura de este equipo. Si nosotros ya tenemos los químicos y queremos que empiecen a trabajar, lo único que tenemos que hacer es prender el scrubber. Lo que hace este scrubber es que induce a que el aire que está aquí en la atmósfera pase a través de los químicos, absorba el dióxido y el monóxido de carbono y que con este ventilador que tiene aquí abajo nos entregue aire purificado. Además del oxígeno y aire respirable, cuenta con un botiquín que está ahí abajo. Tenemos alimento de emergencia de los que utiliza la Marina. Hay que consumir 1 por día. Igual con un apachurrón de agua de 200 mililitros que lo tenemos más allá. Agua de emergencia. Esa agua no caduca hasta en 5 años. Y básicamente es el procedimiento. ¿Qué es lo que sigue? Esperar el rescate. Tranquilitos y cómodos. Sin casco, sin equipo de protección personal. Y libres de presiones. ¿Sí?
Bien, vuelvo a indicar de que es un refugio minero que tiene mucha similitud a los demás, ¿no? Y a cada fabricante eh, diseña su, ¿no? su estructura cada vez mejor, ¿no? Entonces, lo más importante que hemos visto de este refugio minero es que cuentan con un dispositivo, ¿no? Ese es un purificador de aire, ¿no? El cual elimina el CO2, si hubiese monóxido, el CO también, ¿no? Lo llega a purificar, para lo cual usa unos productos químicos, ¿no? Entonces, importante conocer los procedimientos, esos instructivos, estar capacitado in situ, ¿no? In situ, en el mismo lugar. ¿Ya? Ante el refugio minero con el cual contamos en nuestra unidad minera. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo en resumen la estructura de estos refugios mineros. ¿Ve? Aquí tiene incluso dos compartimientos. Entonces ahí está la puerta, la antecámara, el primer compartimiento. ¿Qué más tiene? Válvula de seguridad, sistema de suministro de oxígeno, el sistema de aire respirable, ahí tenemos. El sistema de suministro de aire respirable y la unidad de purificación, aquí está, donde añadía pues estos productos químicos, ¿no? Y estaba ahí muy bien publicado ¿no? Una tabla de cuánto debe utilizarse de esos productos químicos. Y el sistema de aire acondicionado, ¿no? Ahí está, un pequeño split. Bien, entonces, importante el uso de estos refugios mineros en casos de emergencia. Igual nos puede salvar la vida, ¿no? A uno, a un grupo de personas, ¿no? Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso. Por mi parte, solamente recomendarles, utilicen correctamente o no olviden de llevar el autorrescatador. Es obligación, todos los días. Y conocer la ubicación de nuestros refugios mineros. Muy bien, señores, conmigo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, chao.